explicación, ahora vamos a hablar sobre la programación en Arduino para el sensor de luz. Acá declaramos los pines. Los 4 primeros que van a ser para los LED y el quinto que es para el sensor de luz, el cual va a ser un pin analógico. Y luego le damos un valor de 0. Luego aquí viene la declaración de las variables. Le vamos a dar la comunicación de 9600 bits por segundo y los 4 pines de LED van a ser de salida. Luego la parte lógica se va a hacer que, el fotorresistor LDR se encarga de poder calcular la intensidad luminosa que hay en un lugar. Bueno, acá le damos dos valores, ¿no? Que son el 150 y el 450. Bueno, el 150 va a ser como interpretar que ya atardeció o ya anocheció en un lugar. Y el 450 significa que ya amaneció. Entonces, esto quiere decir que cuando el valor del fotorresistor sea menor que 150, entonces los LEDs se van a prender. Porque es como decir que ya atardeció en el lugar o ya anocheció, y por eso los postes que van a ser en sí los LED van a prender. Y de igual manera, si el valor que calcula el sensor ya es mayor de 450, que es como si ya amaneció, entonces los LEDs se apagan. Bueno, con respecto al sensor de luz, los LED van a ser la representación de los postes que hay afuera de nuestras casas, ¿no? Que cuando son las 6 de la tarde aproximadamente los postes se prenden, y cuando son las 6 de la mañana o 5 y media ya se apagan. Esta es la misma función que van a tener los focos LED. Ahora hablaremos sobre el sensor de temperatura, el cual que usamos fue LM35. Bueno, acá está la declaración de los pines. El sensor LM35 se le va a dar el pin analógico 0. Acá vamos a declarar una variable umbral 20, que va a ser cuando los ventiladores van a empezar a funcionar. Bueno, cuando se llegue a esta temperatura los ventiladores van a empezar a funcionar. Luego tenemos acá el pin 9 y 10 para los dos ventiladores que tenemos. Luego tenemos la parte de la declaración de las variables. De igual manera inicializamos la comunicación, que va a ser 9600 bits por segundo, y damos de salida a nuestros dos ventiladores. Luego la parte lógica. Acá en lectura va a leer el valor que tiene el sensor. Y recordemos que el sensor solamente puede tener valores del 0 al 1023, ya que es un pin analógico. Luego con esta fórmula vamos a obtener aquí en temp, se va a guardar el valor de la temperatura que se obtiene. Entonces, como lo dije hace un momento, cuando temp sea mayor a 20, que es lo que lo definimos aquí, entonces los dos ventiladores van a comenzar a funcionar. Y si es que no, entonces los ventiladores no van a funcionar. Y de esta manera quiere decir que cuando la casa llega a más de 20 grados Celsius, entonces los ventiladores se van a comenzar a encender automáticamente. Bueno, continuando con la explicación, ahora vamos a hablar sobre la programación en Arduino. Primero vamos a empezar con el sensor ultrasónico. Aquí tenemos la declaración de los pines. Para el trigger va a ser el pin 2 en el Arduino, eco 3 y el pin sumador el 4. Luego vamos a declarar las variables. Primero iniciamos con la comunicación, que va a ser de 9600 bits por segundo. El trigger va a ser salida, el eco va a ser entrada, el pin sumador va a ser salida, y vamos a declarar al trigger con 0. Le vamos a dar un valor de 0. Luego empezamos con la parte lógica. Acá declaramos dos variables más, que son long t y d. La t que nos va a dar el tiempo que demora en llegar el eco, y la d que es la distancia en centímetros. Luego aquí encendemos el trigger y va a enviar un pulso de 10 microsegundos. Luego se apaga. Luego el eco se va a encargar de obtener este valor, y vamos a guardar el tiempo del ancho del pulso en la variable t. Luego, con esta pequeña fórmula, d va a ser la distancia que hay del sensor al objeto que tenga delante. En este caso es la puerta de la cochera.
¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando la puerta esté a más de 20 centímetros del sensor, este va a comenzar, el pin subador va a sonar y lo va a hacer dejando cada segundo. Y si es que el sensor no está a más de 20 centímetros, entonces no va a sonar el pin. Explicaré sobre el código Arduino para el módulo Bluetooth. En primer lugar, declaramos una variable llamada input de tipo entero. Enseguida realizamos las configuraciones. A través de esta sintaxis iniciamos la comunicación con el Arduino de 9600 baudios. Enseguida declaramos el puerto o asignamos el puerto de comunicación con el Arduino. En este caso tenemos el puerto 22. Enseguida la programación de la parte lógica para el Arduino. Entonces, si a través de esta sintaxis, si algún valor sea mayor que 0, o cuando sucede o cuando ocurra esto, este valor ingresado se almacenará en la variable input. Entonces enseguida la programación será: si esta variable es igual a 1, entonces el LED prenderá en el puerto 22, y si no se envía ningún valor, o ya sea 0, entonces el LED estará apagado. Explicaré sobre el código Java desarrollado en NetBeans para el módulo Bluetooth. En primer lugar, creamos un proyecto de nombre Arduino, de paquete Arduino y una clase de ventana, JFrame. Luego importamos estas dos librerías que nos facilitarán para el desarrollo o la comunicación entre el Arduino, el módulo Bluetooth y Java, NetBeans, el entorno de desarrollo. Bueno, la programación va en esta clase llamada ventana. Es el entorno gráfico y toda la programación. Entonces, vamos a ejecutar esta aplicación desarrollada. Ya. Este es el entorno gráfico que nosotros acá lo hemos desarrollado. Bueno, este espacio es un JLabel, pero en ese JLabel nosotros hemos programado para que pueda ingresar a esta imagen. Enseguida tenemos el botón encender y el botón apagar. El botón encender tendrá un logo y el botón apagar también otro logo. El botón encender tiene un logo, de una foco encendida, y el botón apagar, en este espacio tenemos una imagen de un foco apagado. Entonces, nosotros si ponemos a encender y presionamos, se encenderá el foco, y si ponemos a apagar, se apagará el foco. Bueno, ahora nos vamos al entorno de desarrollo, cómo se ha programado para que tenga esta función cada uno de los botones. En primer lugar, se instanció esta librería, se instancia con el nombre Arduino. En segundo lugar, nosotros creamos un try-catch para el manejo de errores. Entonces, utilizamos esta variable Arduino, y entonces a través de esta sintaxis o este método que se llama en lenguaje
a nivel de programación a través de este método. Bueno, este método permite la comunicación entre Java y el Arduino, ¿no? Entonces, a través de este método declaramos el puerto. Este puerto es el puerto de comunicación entre el Arduino y ya sea una laptop o una PC a través del módulo Bluetooth. Aquí varía, no es definitivamente 4, sino puede ser también 4, 5, 7, algunas te traen diferentes puertos, ¿no? Y 9600. Entonces, con esto nosotros ya logramos la comunicación el Arduino con el módulo Bluetooth. Entonces, ustedes se preguntarán sobre este código. Bueno, en este código nosotros realizamos la programación donde la imagen, donde es exportada la imagen encendido. Nosotros, como vemos acá, esta imagen encendida. Entonces esta imagen, a través de este código, se está importando. Enseguida, a través de este código, la imagen apagado, esta imagen está importando. Y finalmente, a través de este código, se importa el logo de la universidad. Bueno, enseguida nos faltaría programar la programación de los buttons, donde nosotros cuando presionamos encender, enciende el foco, y cuando presionamos apagar, apaga el foco. Entonces nos damos anticlic, nos vamos a Events, Action. Entonces aquí es la programación. También nosotros creamos un try catch de manejo de errores. Llamamos o escribimos el Arduino y la variable que se instanció al inicio. A través de sendData, de este método, se envía información. Entonces en este caso nosotros enviamos información como información número 1. Y este número 1 nosotros ya se había explicado en la programación del entorno IDE Arduino. Entonces si nosotros presionamos el botón encender, al presionar el botón encender se va a enviar la variable 1. Entonces lo que va a hacer es el foco a encender. De la misma manera, creamos un try catch, y si nosotros presionamos el botón apagar, entonces a través de este método se va a enviar el número 0. Entonces el botón ejecutará como apagado. Enviamos el código programado a la placa Arduino. Primero, el sensor de luz que enciende las luces si el nivel de intensidad de luz que recibe el sensor es menor a 150 se enciende, y si es mayor o igual a 450 se apaga. Segundo, el sensor ultrasónico se activa si la distancia de la puerta se abre mayor a 20 centímetros. Tercero, el sensor de temperatura se activa cuando detecta una temperatura mayor o igual a 20 grados. Por último, se monitorea desde el ID NetBeans. Al presionar el botón prender, las luces se prenden, mientras que presionamos el botón apagar y las luces se apagan.